Nació con un apellido que abría puertas. Y aún así, la primera gran batalla de Eduardo Santos no fue contra un enemigo visible, sino contra algo más cruel: el reloj, porque en Colombia, a comienzos del siglo XX, el tiempo no era una metáfora, era una sentencia. Si no llegabas a tiempo a la educación, a la influencia, a la palabra pública, el país te tragaba y te convertía en un nombre más, en una lista interminable de promesas rotas. Y Santos, desde muy joven, entendió que su vida iba a ser una carrera por dominar la herramienta más peligrosa de todas, la que podía incendiar ciudades sin disparar un solo tiro: la prensa. Eduardo Santos Montejo nació el 28 de agosto de 1888 en Bogotá, en una Colombia todavía marcada por heridas recientes y por un futuro que parecía siempre a punto de estallar. Creció en un ambiente donde la política no era un tema de conversación, era el aire. Las familias con educación y conexiones vivían con la certeza de que el país se movía por lealtades, por bandos, por palabras dichas, en voz baja, y por discursos pronunciados con la solemnidad de una misa. Pero el niño que sería presidente no empezó como un caudillo ni como un militar. Empezó como un observador. Un muchacho que miraba cómo los adultos discutían el destino nacional como si fuera una partida de ajedrez. Y cómo, a veces, el tablero se volcaba y todo terminaba en violencia. En esos años, Bogotá era una ciudad de contrastes. Calles frías, casas de teja, una vida pública intensa y al mismo tiempo una sensación permanente de fragilidad. La Colombia de su infancia había conocido guerras civiles y estaba aprendiendo a convivir con la idea de que el Estado podía ser fuerte un día y débil al siguiente. Para un joven con ambición, la pregunta no era ¿qué quiero ser?, sino ¿cómo sobrevivo a un país que cambia de piel cada década? Santos encontró una respuesta temprana: estudiar, viajar, mirar el mundo desde afuera para entender el propio. Su formación lo llevó a un camino que, en apariencia, era clásico para alguien de su posición: educación rigurosa, disciplina intelectual, contacto con ideas modernas, pero lo que lo distinguió no fue solo el acceso, sino la urgencia. Mientras otros jóvenes podían permitirse la calma, él parecía moverse con una prisa interior, como si supiera que Colombia no daba segundas oportunidades, y esa prisa lo empujó hacia un lugar donde se fabricaba el poder real: la opinión pública. A comienzos del siglo XX, el periódico era más que papel y tinta. Era un arma, era un tribunal, era una plaza pública que cabía en las manos. Quien controlaba un diario podía elevar a un hombre o destruirlo. Podía instalar una idea en la mente de miles o convertirla en escándalo. Santos se acercó a ese mundo con una mezcla de fascinación y cálculo. No buscaba solo escribir, buscaba influir. Y en Colombia, influir significaba entrar en la política sin necesidad de un cargo. En su juventud, el país vivía un proceso de redefinición. La pérdida de Panamá en 1903 había dejado una marca psicológica profunda. Una sensación de humillación nacional, de fracaso histórico. Para muchos, era la prueba de que Colombia estaba condenada a perder lo que no supiera defender. Para otros, era el argumento perfecto para modernizar el Estado, fortalecer instituciones, abrirse al mundo. En ese clima, la palabra nación pesaba como una piedra. Y Santos, que estaba formando su carácter, absorbió esa tensión: el deseo de estabilidad y el miedo a la desintegración. Su entrada al periodismo no fue un accidente, fue una elección estratégica. En vez de buscar protagonismo inmediato en tribunas políticas, se acercó al lugar donde se moldeaban esas tribunas. Aprendió el ritmo de la noticia, la importancia del titular, el poder de una frase bien colocada. Aprendió también algo más oscuro: que la verdad, en política, no siempre gana por ser verdad, sino por ser creíble, repetible, oportuna. Y ahí aparece el primer gran conflicto real de su vida: la lucha contra el sectarismo y la violencia partidista que convertían cada debate en una amenaza. Porque Colombia no discutía, Colombia se dividía. Liberales y conservadores no eran solo etiquetas, eran identidades que podían definir amistades, trabajos, destinos. En ese ambiente, un periodista no era un observador neutral, era un objetivo. Cada línea podía ser interpretada como provocación, cada crítica podía encender resentimientos, y Santos, en vez de retroceder, se metió más hondo, no para jugar a la guerra, sino para intentar domesticarla con palabras. En esos años, su nombre empezó a circular con más fuerza en círculos intelectuales y políticos. No era el típico agitador,
tenía un estilo que combinaba firmeza con una apariencia de moderación. Esa mezcla era peligrosa para sus adversarios, porque la moderación bien escrita puede ser más corrosiva que el insulto. Y mientras su influencia crecía, también crecía la presión. El país exigía definiciones, bandos, lealtades. El joven Santos debía decidir si sería un hombre de partido o un hombre de Estado. Y esa decisión no era abstracta. Podía costarle la carrera o la vida pública. El periodismo lo llevó a entender algo que muchos políticos tardan décadas en aceptar. El poder no siempre está en el palacio, sino en la narrativa. Quien define el relato define el margen de lo posible. Y Santos empezó a construir una idea. Colombia necesitaba instituciones más fuertes que los odios, y necesitaba una conversación nacional que no terminara siempre en sangre. Su enemigo principal no era un hombre específico todavía. Era un sistema de polarización que se alimentaba de la confrontación. Pero en Colombia, los sistemas tienen rostros, y tarde o temprano, el sistema le pondría enfrente rivales concretos. La vida pública, sin embargo, no se conquista solo con ideas. Se conquista con redes, con alianzas, con presencia. Santos se movió en ese terreno con inteligencia. No era un improvisado. Sabía escuchar, sabía esperar, sabía cuándo hablar, y sobre todo, sabía que el país estaba entrando en una era donde la modernidad iba a chocar con estructuras viejas. La economía, las ciudades, la educación. Todo pedía cambios. Pero los cambios, en Colombia, siempre tenían un precio. En su camino, Santos fue consolidando una reputación de hombre serio, de mente organizada, de pluma influyente, y esa reputación lo acercó cada vez más al centro del poder liberal. En un momento en que el liberalismo buscaba redefinirse y recuperar espacios, no era solo una cuestión electoral, era una disputa por el rumbo del país. Y ahí aparece el segundo elemento de tensión: la sensación de que el tiempo se acortaba. Colombia estaba cambiando, y quien no se adaptara quedaría fuera. Santos lo sabía. Su carrera no podía ser lenta. Tenía que ser precisa. Mientras otros se perdían en discursos grandilocuentes, él entendía el valor de lo concreto. Leyes, instituciones, acuerdos. Pero antes de llegar a ese terreno, debía ganar algo más difícil: credibilidad. Y la credibilidad, en un país desconfiado, se gana con consistencia. Santos fue construyendo esa consistencia desde la palabra escrita, desde la disciplina del día a día, desde la capacidad de sostener una línea sin caer en el fanatismo. Aún así, el ambiente era hostil. La política colombiana no perdonaba la ambigüedad, y la prensa podía ser tanto escudo como blanco. Cada vez que un periódico tomaba posición, se convertía en actor. Y Santos, al convertirse en actor, empezó a sentir el peso de una responsabilidad que no se ve en las fotos. La responsabilidad de no empujar al país al abismo con una frase mal calculada. Esa era su cuenta regresiva personal. Aprender a usar el poder de la palabra sin desatar el monstruo de la violencia. En la Bogotá de su juventud, las noticias viajaban rápido, los rumores más rápido aún. Un editorial podía provocar reacciones en cafés, en oficinas públicas, en cuarteles. La ciudad era un organismo nervioso, y Santos, desde su lugar, estaba aprendiendo a tocar esos nervios, no con gritos, sino con precisión. Esa precisión lo fue acercando, casi inevitablemente, a la política formal, porque en Colombia, cuando un periodista se vuelve demasiado influyente, el sistema hace dos cosas: o lo destruye, o lo absorbe. Santos eligió no ser absorbido sin condiciones. Se acercó al poder, sí, pero con la intención de moldearlo. Y así, paso a paso, fue dejando de ser solo un nombre en páginas impresas para convertirse en una figura que los políticos debían tomar en serio. Su vida empezaba a entrar en una zona de no retorno, la zona donde cada decisión tiene consecuencias nacionales. Y entonces, cuando parecía que su destino era simplemente el de un gran hombre de prensa, el país le presentó una realidad brutal. Colombia no iba a esperar a que él estuviera listo. La historia venía corriendo. Los conflictos partidistas seguían latentes, las tensiones sociales crecían, y el joven Eduardo Santos, que había aprendido a dominar el relato, estaba a punto de descubrir que el relato no basta cuando el poder real llama a la puerta. Porque el siguiente paso no sería escribir sobre el Estado, sería entrar en él. Y una vez dentro, el tiempo dejaría de ser una amenaza abstracta para convertirse en una presión diaria, implacable, que no perdona errores. El reloj que lo perseguía desde el inicio empezaba a sonar más fuerte.
Y la pregunta ya no era si Santos tenía talento, sino si tendría el temple para sobrevivir al choque entre sus ideas y la maquinaria política de Colombia. El golpe llegó como llegan las noticias que cambian una vida. Sin pedir permiso, un día estás escribiendo sobre el poder, y al siguiente, el poder te escribe a ti. Y no con tinta, sino con una orden silenciosa. Ahora te toca responder. Porque en Colombia, cuando la historia decide acelerar, no pregunta si estás listo, te arrastra. Eduardo Santos ya no era solo el hombre que entendía el país desde la imprenta. Su nombre se había vuelto una pieza en el tablero liberal, y el tablero estaba a punto de moverse con violencia. La década de 1930 abrió una grieta. Después de años de hegemonía conservadora, el liberalismo regresó al gobierno. Para muchos fue una promesa, para otros, una amenaza. Y para Santos fue una cuenta regresiva, no la del calendario, sino la de la credibilidad. Si el liberalismo fracasaba, el país podía volver a cerrarse como una trampa. En ese clima, su papel se volvió más peligroso, porque dirigir opinión en tiempos de calma es influencia. Dirigirla en tiempos de transición es pólvora. Santos, desde la prensa, empujaba una idea que parecía simple y era explosiva. Modernizar sin incendiar. Pero Colombia era un país donde cada reforma podía interpretarse como una declaración de guerra, y el enemigo real no era un hombre con nombre propio, sino una fuerza vieja y persistente. El sectarismo que convertía cualquier cambio en una ofensa. La política formal lo fue reclamando, no como un premio, sino como una necesidad. Santos empezó a moverse en el Estado, a asumir responsabilidades, a entrar en la maquinaria que antes observaba desde afuera, y ahí descubrió la primera gran paradoja. El poder que se ve es menos importante que el poder que se resiste. Puedes firmar decretos, puedes dar discursos, puedes ocupar un cargo, pero si el país no te cree, si los bandos no te toleran, si la violencia está agazapada, todo eso es papel mojado. En 1934, Alfonso López Pumarejo llegó a la presidencia con su Revolución en Marcha, un programa de reformas que tocaba tierra, trabajo, educación, Estado. Era un intento de empujar a Colombia hacia el siglo XX a la fuerza, y cuando un país se empuja a la fuerza, siempre hay alguien que empuja de vuelta. Santos, liberal, moderno en su visión, quedó en medio de esa tensión. Apoyar el cambio sin romper el país. No era una postura cómoda, era una cuerda floja. Su figura crecía como crecen los hombres que no gritan, pero sostienen. En un ambiente donde abundaban los tribunos y los incendiarios, Santos parecía casi frío. Calculador, metódico, obsesionado con el equilibrio. Esa frialdad era su escudo, y también su riesgo, porque en Colombia la moderación puede ser interpretada como debilidad, y él lo sabía. Por eso su moderación no era pasividad, era estrategia. El país, mientras tanto, se llenaba de señales inquietantes. En el mundo, el ruido de la guerra empezaba a sentirse como un temblor lejano que se acerca. Europa se tensaba, los totalitarismos crecían, y la economía global no era un asunto abstracto. Era el precio del café, el empleo, la estabilidad de un gobierno. Colombia no estaba aislada, estaba conectada por la vena más sensible, el comercio. Y Santos entendía que el próximo presidente no solo tendría que lidiar con la política interna, sino con un mundo que se estaba preparando para arder. En 1938, el liberalismo necesitaba un candidato que no fuera una chispa, sino un dique. Alguien capaz de contener la presión de los extremos, de hablarle al país sin dividirlo más. Y ahí apareció Santos como una solución casi inevitable. No era el más carismático, no era el más ruidoso, pero tenía algo que en ese momento valía más que el aplauso. Confianza institucional. Su candidatura fue tomando forma como se forma una decisión en tiempos de peligro. No por entusiasmo, sino por necesidad. La campaña no fue un desfile triunfal, fue una prueba de resistencia, porque el liberalismo, aunque en el poder, estaba lleno de tensiones internas y la oposición conservadora miraba cada paso con desconfianza, esperando el error, el exceso, el escándalo que permitiera decir: «¿Ven? Esto era lo que temíamos». Santos tenía que ganar sin humillar, avanzar sin provocar una reacción que devolviera al país a la lógica del enemigo. Y entonces llegó el momento en que la historia se vuelve imagen. El hombre de la palabra, el director de opinión, el estratega de la moderación, convertido en presidente de la República. Eduardo Santos asumió en 1938, y con el cargo llegó una verdad brutal.
El reloj que lo perseguía desde joven ahora estaba en su escritorio. Cada día contaba. Cada decisión podía ser irreversible. Y lo peor, el margen de error era mínimo. Porque su presidencia no empezó con una fiesta, empezó con una amenaza global. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y de pronto, Colombia, un país que muchos imaginaban lejos de esas tormentas, quedó atrapada en un mundo donde las rutas comerciales se cortaban, los precios se volvían impredecibles, las presiones diplomáticas se multiplicaban. El presidente no podía darse el lujo de improvisar, tenía que mantener el Estado funcionando mientras el planeta se desordenaba. Ahí aparece el conflicto central de su vida en el poder. La lucha contra el caos, contra la polarización y contra la tentación de los extremos. En un país que podía fracturarse por dentro mientras el mundo se incendiaba por fuera, Santos no peleaba una guerra con fusiles. Peleaba una guerra de estabilidad. Y esa guerra es ingrata. Si ganas, nadie lo nota. Si pierdes, todos lo sufren. Su gobierno buscó sostener el proyecto liberal sin convertirlo en una provocación permanente. En vez de apostar por gestos dramáticos, Santos apostó por el funcionamiento. Administración, institucionalidad, continuidad. Pero esa elección tenía un costo político. Los sectores más radicales podían verlo como tibio. Los conservadores podían verlo como un liberal disfrazado de conciliador. Y en medio, el país real, campesinos, obreros, comerciantes, estudiantes, no pedía discursos, pedía resultados. La tensión interna del liberalismo era un animal vivo. López Pumarejo había dejado una huella reformista fuerte, y muchos esperaban que Santos continuara con la misma intensidad, pero Santos no era López. Su estilo era otro, menos épico, más técnico, y esa diferencia, en política, se paga porque la gente no solo vota por programas, vota por sensaciones. Y Santos tenía que demostrar que la moderación también podía ser liderazgo. Mientras tanto, la guerra mundial traía dilemas concretos. ¿Cómo posicionarse frente a potencias en conflicto? ¿Cómo proteger la economía? ¿Cómo evitar que el país se convirtiera en escenario de influencias externas? En América Latina, la presión de Estados Unidos crecía y la región se volvía estratégica. Santos debía navegar esas aguas sin perder soberanía ni estabilidad. No era una película de espías, pero a veces se le parecía. Diplomacia, vigilancia, decisiones que no se anunciaban en titulares, pero que definían el rumbo, y como si eso no bastara, Colombia seguía siendo Colombia. Un país donde la violencia partidista no desaparece porque un presidente lo desee. Santos tenía que contener el resentimiento, evitar que la política se convirtiera otra vez en persecución. Su obsesión era que el Estado no se desbordara, que la administración no se volviera botín, que la oposición no fuera tratada como enemiga interna, porque él sabía algo que muchos olvidan cuando llegan al poder. El día que humillas al adversario, estás construyendo tu propia caída. El tiempo, sin embargo, no se detenía. Su mandato tenía fecha de vencimiento: 4 años. 4 años para sostener un país en transición, con un mundo en guerra, con un partido dividido, con una oposición vigilante. 4 años para demostrar que el liberalismo podía gobernar sin romper la nación. Esa era su limitación real. No podía esperar a que las cosas maduraran solas. Tenía que actuar antes de que la presión se volviera explosión. Y en esa carrera, Santos se enfrentó a un enemigo silencioso: la impaciencia. La impaciencia de los suyos, que querían más reformas, más velocidad, más confrontación. La impaciencia de los otros, que querían el menor cambio posible y soñaban con el regreso del orden anterior. Santos estaba atrapado entre dos fuegos, y su única salida era mantener el centro. Pero mantener el centro no es quedarse quieto, es moverse todo el tiempo para no caer. Su presidencia fue, en esencia, una operación de equilibrio, un intento de demostrar que el Estado podía ser más fuerte que los odios, que la política podía ser administración y no solo combate, que el país podía atravesar una guerra mundial sin descomponerse internamente. Y aún así, cada día traía señales de fragilidad, rumores, tensiones, presiones económicas, disputas partidistas. El presidente tenía que ser, a la vez, árbitro y jugador. Hacia el final de su mandato, el liberalismo ya miraba el futuro con ansiedad. ¿Quién seguiría? ¿Volvería López? ¿Se abriría una nueva disputa interna? Santos, que había llegado como figura de consenso, debía entregar el poder sin que el país sintiera que se abría un vacío, porque en Colombia los vacíos se llenan rápido, y no siempre con democracia. En 1942, Santos dejó la presidencia no con el estruendo de una revolución ni con el drama de una caída,
sino con la sensación de haber sostenido una estructura bajo presión, pero el giro inesperado era este. Su salida no significaba descanso. Significaba volver al lugar donde el poder se fabrica sin banda presidencial, volver a la palabra, volver a la prensa, volver a ese territorio donde una frase puede ser más peligrosa que un decreto, porque el país que dejaba atrás no estaba curado, solo estaba contenido. Y lo que se contiene demasiado tiempo, si no se transforma, termina buscando una salida. Santos lo intuía, y mientras se alejaba del palacio, el reloj, ese enemigo que nunca lo abandonó, seguía corriendo, ahora con un sonido más oscuro, como si Colombia estuviera tomando aire para algo que todavía nadie quería nombrar en voz alta. El día que Eduardo Santos dejó la casa de Nariño, no se llevó consigo el poder. Se llevó el silencio. Y ese silencio era peligroso, porque mientras el mundo seguía ardiendo en la Segunda Guerra Mundial, Colombia empezaba a calentarse por dentro, como una olla tapada. La gente cree que el drama está en el momento de mandar. Pero a veces lo verdaderamente aterrador empieza cuando ya no tienes el sello presidencial, y aún así, todos esperan que detengas el incendio con una sola frase. Santos volvió a su territorio natural. El papel, la tinta, la opinión. Regresó a El Tiempo, no como un periodista más, sino como un expresidente con memoria fresca de los pasillos donde se decide lo que el país no ve. Y ahí apareció el primer contraste brutal. En el gobierno había tenido 4 años, un reloj oficial, una fecha de entrega. En la prensa, en cambio, el tiempo era infinito, y por eso mismo más cruel, porque ahora no había fin de mandato que lo salvara. Si el país se rompía, lo vería romperse desde primera fila. La guerra mundial seguía marcando el pulso de la economía. El café, esa vena por la que Colombia sangraba dólares, dependía de rutas, de barcos, de mercados nerviosos. Y en ese tablero, Santos entendía que la estabilidad no era un discurso, era logística, era diplomacia, era evitar que el país quedara aislado o capturado por presiones externas. Desde su tribuna, defendió una línea que parecía fría, pero era una apuesta de supervivencia. Mantener a Colombia alineada con el hemisferio occidental sin convertirla en un peón sin voluntad. En tiempos de guerra, la soberanía no se pierde con un decreto. Se pierde con pequeñas concesiones temporales que luego nadie devuelve. Pero el verdadero enemigo no venía de Berlín ni de Tokio. Venía de la vieja costumbre nacional de convertir al adversario en amenaza existencial. El liberalismo seguía gobernando, sí, pero ya no era un bloque compacto. Era una familia discutiendo a gritos en una casa con paredes de papel. Y el conservatismo, herido por años fuera del poder, miraba cada movimiento como si fuera una provocación. Santos, que había sido el presidente del equilibrio, se encontró ahora en el papel más incómodo. El del moderador sin silbato. El del árbitro al que nadie reconoce autoridad cuando el partido se pone violento. En 1942 asumió Alfonso López Pumarejo por segunda vez, y con él regresó la energía reformista, pero también regresaron los miedos, porque las reformas, en Colombia, no solo cambian leyes, cambian jerarquías, y cuando cambias jerarquías, alguien siente que le están quitando el suelo. Santos observaba ese segundo gobierno con una mezcla de lealtad liberal y preocupación institucional. No era un opositor, era algo más raro, un aliado que advertía, y advertir, en política, suele pagarse caro, porque nadie quiere escuchar que el puente cruje cuando todavía están celebrando el viaje. El Tiempo se convirtió en un termómetro, cada editorial era una aguja que subía o bajaba la fiebre nacional. Santos insistía en una idea que parecía simple y era casi subversiva: que el país necesitaba reglas más fuertes que las pasiones, que la oposición debía existir sin ser perseguida, que el Estado no podía ser una máquina de revancha, pero la realidad se encargaba de contradecirlo con escenas concretas. Choques locales, insultos que se volvían amenazas, rumores que se volvían listas. La violencia partidista no era todavía el monstruo desatado de finales de los 40, pero ya se le veían los dientes. Y entonces llegó el giro que muchos no esperaban. El liberalismo, en vez de consolidarse, empezó a fracturarse de manera visible. La renuncia de López Pumarejo en 1945 fue un golpe político que dejó al partido con una sensación de vacío. Alberto Lleras Camargo asumió para completar el periodo, intentando sostener el edificio mientras se movían los cimientos. Santos, desde la prensa, empujaba a que el liberalismo no se devorara a sí mismo, porque él sabía algo que no se aprende en los mítines. Cuando un partido se divide,
El país no se queda quieto mirando. El país se parte con él. En 1946, el reloj volvió a sonar con fuerza, elecciones. Y el liberalismo llegó dividido. Dos candidaturas, dos orgullos, dos rutas. Por un lado, Gabriel Turbay. Por el otro, Jorge Eliezer Gaitán, que ya no era solo un político, era un fenómeno social, una voz que arrastraba multitudes como si el aire mismo se inclinara hacia él. Santos vio el peligro con claridad quirúrgica. Si el liberalismo se presentaba fracturado, el conservatismo podía volver al poder con una minoría de votos. No era una teoría, era aritmética. Y la aritmética, en política, puede ser más letal que un discurso. Santos intentó, desde su influencia, empujar a la unidad, no porque despreciara a Gaitán, ni porque idolatrara a Turbay, sino porque entendía el mecanismo. Una derrota liberal en ese clima no sería una alternancia tranquila. Sería una señal para que el sectarismo se sintiera autorizado. Pero la unidad no llegó. Y el resultado fue una escena que, vista en retrospectiva, parece el primer fotograma de una tragedia. Mariano Ospina Pérez ganó la presidencia en 1946 con el liberalismo dividido. El país no explotó ese día, pero empezó a llenarse de gas. A partir de ahí, la tensión dejó de ser abstracta. En muchas regiones, la política se volvió una marca en la piel. Ser liberal o conservador no era una preferencia, era un riesgo. Santos, que había defendido la convivencia desde el poder y desde la prensa, se encontró escribiendo en un país donde la palabra tolerancia empezaba a sonar ingenua, y sin embargo, insistió, porque su conflicto real, el que lo perseguía desde joven, no era contra un hombre, sino contra una fuerza. La idea de que Colombia solo podía funcionar si un bando aplastaba al otro. Mientras tanto, Gaitán crecía. Su oratoria era un látigo y un abrazo al mismo tiempo. Hablaba de oligarquía, de injusticia, de hambre, de dignidad, y la gente lo escuchaba como se escucha a alguien que por fin pone nombre a lo que duele. Para Santos, Gaitán era un desafío doble. Por un lado, representaba una energía popular legítima. Por el otro, podía empujar al país a un choque frontal si el sistema no encontraba cómo integrarlo sin romperse. Santos no era un enemigo de Gaitán, pero sí temía el escenario en el que la política se volviera una pelea sin frenos entre masas indignadas y élites aterradas. Y entonces, el 9 de abril de 1948, Colombia vio cómo el tiempo se partía en dos. Ese día, en Bogotá, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y la ciudad se convirtió en una imagen que todavía quema. Humo subiendo como si la capital estuviera siendo tragada por su propio suelo, vitrinas reventadas, tranvías ardiendo, disparos, gritos, cuerpos en las calles. El Bogotazo no fue solo un estallido, fue una revelación. Mostró que debajo de la superficie había una rabia acumulada, una desesperación lista para incendiarlo todo. Y en medio de ese caos, la prensa no era un observador neutral. Era un objetivo, un instrumento, un campo de batalla. Para Santos, aquello fue una prueba extrema, porque su vida había sido una apuesta por la palabra como contención. Y de pronto, la palabra parecía impotente frente al fuego. El tiempo, símbolo de influencia, se convirtió también en símbolo de vulnerabilidad. En jornadas de violencia, un periódico puede ser visto como un enemigo por cualquiera que crea que la verdad le pertenece. Santos tuvo que moverse entre la urgencia de informar y el peligro real de que informar fuera una sentencia. El país entró en una espiral que luego sería conocida como la violencia. No fue un episodio breve, fue una época, y lo más aterrador de las épocas violentas es que normalizan lo impensable. Lo que ayer era escándalo, mañana es rutina. Santos, desde su posición, intentó sostener una línea. Denunciar excesos, pedir garantías, exigir que el Estado no se convirtiera en una máquina de persecución, pero cada llamado a la moderación chocaba con una realidad que se endurecía. Policías partidistas, venganzas locales, desplazamientos, miedo. La política dejó de ser solo debate, se volvió supervivencia. En 1950 llegó Laureano Gómez a la presidencia, y con él una visión más confrontativa, más ideológica, más dispuesta a cerrar espacios. Para Santos, aquello era el escenario que siempre había temido. Un país donde el adversario no es rival, sino enemigo interno. La prensa independiente se volvió más incómoda, y el tiempo, por su peso, era una piedra en el zapato del poder. Santos no era un revolucionario, era un institucionalista.
Pero incluso los institucionalistas se vuelven peligrosos cuando se niegan a aplaudir. La presión aumentó. La censura, directa o indirecta, se volvió parte del paisaje. Y aquí aparece una imagen concreta, casi cinematográfica. Un país donde las noticias no solo se escriben, se negocian. Donde una frase puede costar una imprenta. Donde el silencio puede ser impuesto como si fuera una ley natural. Santos, que había sido presidente, conocía el Estado desde adentro, y por eso sabía leer las señales. Cuando el poder empieza a temer a la palabra, es porque ya no confía en su propia legitimidad. La tensión llegó a un punto crítico en 1952, cuando el Tiempo fue atacado e incendiado en medio de disturbios políticos. No fue un simple daño material, fue un mensaje. Ver un periódico arder no es ver papel quemándose, es ver una sociedad intentando quemar su espejo. Para Santos, aquello fue personal y simbólico a la vez. Era la confirmación de que el conflicto ya no era solo entre partidos. Era entre la idea de una república con debate y la tentación de imponer una sola voz, y aún así, Santos no se retiró al silencio cómodo. Siguió moviéndose, escribiendo, influyendo, buscando salidas, porque su límite de tiempo no era un mandato de 4 años. Era la sensación de que Colombia se estaba quedando sin margen antes de caer en algo peor. Cada mes que pasaba con violencia normalizada era un mes en que el país aprendía a odiar mejor. Y desaprender el odio es infinitamente más difícil que aprenderlo. En 1953, el golpe de Estado que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla al poder fue presentado por muchos como una salida al caos. Para algunos, una pausa necesaria. Para otros, una amenaza. Santos lo vio con la lucidez de quien ha visto demasiadas promesas convertirse en cadenas. Un gobierno militar puede ofrecer orden, rápido, pero el precio suele ser la libertad lenta. Y la libertad lenta, la de las instituciones, la prensa, la oposición, era precisamente lo que él había intentado proteger toda su vida. Con Rojas Pinilla, la relación entre poder y prensa se volvió aún más tensa. Hubo censura, presiones, intentos de controlar el relato nacional. Santos, desde su posición, se convirtió en un referente civil frente a la tentación autoritaria, no porque buscara protagonismo, sino porque su nombre representaba algo que el país estaba a punto de perder: continuidad republicana. Y en ese punto, su conflicto alcanzó su forma más peligrosa. No era solo liberal contra conservador, era civilidad contra imposición. La tensión siguió subiendo, como una cuerda estirada al máximo. Y Santos, que había pasado de presidente a editor, de editor a símbolo, entendía que el país se acercaba a un momento decisivo. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero lo intuía. Colombia no podía sostener indefinidamente un sistema donde la violencia era costumbre y la censura era herramienta. Algo tenía que ceder. Y cuando algo cede en un país así, puede ceder hacia la democracia o hacia el abismo. En ese filo, Eduardo Santos seguía haciendo lo único que sabía hacer con precisión quirúrgica: usar la palabra como dique. Pero ya no era el dique tranquilo de 1938. Era un dique agrietado, golpeado por olas más altas, en una noche sin faros, y lo más inquietante era que, por primera vez en mucho tiempo, el enemigo no parecía tener rostro único. Era un clima, una época, una maquinaria de miedo, y mientras el país buscaba una salida, Santos se preparaba, sin decirlo, para el siguiente giro. El momento en que los viejos adversarios tendrían que mirarse a los ojos y decidir si preferían seguir matándose o repartirse el futuro antes de que no quedara futuro que repartir. Dicen que el poder se deja en un escritorio. Mentira. El poder se queda pegado a la piel y a veces se convierte en una diana. Eduardo Santos ya no era presidente, pero su nombre seguía siendo una puerta. Para unos, la salida. Para otros, el obstáculo. Y en 1953, cuando Colombia aceptó el orden de un general como quien acepta una inyección sin leer la etiqueta, Santos entendió el contraste más cruel de su vida. Había sobrevivido a la presidencia, pero tal vez no sobreviviría a la paz falsa, porque el reloj ahora no marcaba elecciones, marcaba algo más íntimo y más implacable: edad, desgaste y un país que se estaba quedando sin aire. Santos tenía 60 y tantos años y una certeza que no se decía en voz alta: si la república no se salvaba pronto, quizá ya no habría república que salvar en su tiempo de vida. Ese era su límite. No un decreto, no un calendario oficial. Su propio cuerpo,
y la velocidad con la que la violencia se estaba volviendo costumbre. Con Gustavo Rojas Pinilla en el poder, la promesa era simple y seductora. Yo detengo la sangre. Pero las promesas simples suelen esconder mecanismos complejos. Al principio, muchos respiraron. Hubo amnistías, gestos de pacificación, una sensación de que el país podía volver a hablar sin gritar. Y sin embargo, Santos, que había visto el Estado desde adentro, detectó el otro movimiento, el que casi nadie quiere mirar cuando está cansado, el control del relato. La censura no siempre llega como una mordaza. A veces llega como una mano en el hombro, como una llamada cordial, como un aviso de que conviene bajar el tono. El Tiempo, reconstruido después del incendio de 1952, era más que un periódico. Era una prueba de resistencia. Cada edición era una pregunta lanzada al poder. ¿Vas a tolerar que exista una voz que no te pertenezca? Y el régimen militar, que necesitaba legitimidad, no podía permitir demasiadas preguntas. La tensión se volvió cotidiana, casi doméstica. Titulares que se discutían como si fueran explosivos, editoriales que se medían palabra por palabra, periodistas que aprendían a leer el peligro en los silencios de los funcionarios. Santos no era un conspirador de café, era un hombre de instituciones, pero precisamente por eso se volvió peligroso. Porque no pedía una revolución, pedía reglas. Y las dictaduras, aunque se disfracen de gobiernos de salvación, temen más a las reglas que a los gritos. Los gritos se reprimen, las reglas se contagian. En 1955, el golpe más directo llegó con una frialdad administrativa. La clausura de El Tiempo. No fue una escena romántica de imprentas heroicas resistiendo a bayonetas. Fue peor, porque fue moderno. Papeles, órdenes, sellos, la maquinaria del Estado, apagando una voz como quien apaga una luz. Para Santos, aquello fue una amputación. Había sido presidente, sí, pero su verdadera patria era la palabra impresa, y ahora le arrancaban el instrumento con el que había intentado contener el odio durante décadas. La imagen es brutal si uno la mira de cerca. Un país donde un expresidente, dueño del periódico más influyente, no puede publicar. Si eso le pasaba a él, ¿qué le pasaba al ciudadano sin apellido, sin tribuna, sin protección? La clausura no era solo contra Santos, era un mensaje a todos. Aquí se habla cuando el poder lo permite. Pero el régimen cometió un error clásico. Creyó que el silencio era vacío. Y el silencio, en Colombia, se llena rápido. Se llena de rumores, de rabia, de alianzas inesperadas. Y ahí aparece el giro que parecía imposible años antes. Liberales y conservadores, enemigos históricos, empezaron a entender que el verdadero adversario ya no era el otro partido. Era la idea de que un solo hombre, con uniforme, podía decidir el futuro de todos. Santos, desde su red de contactos y su autoridad moral, se convirtió en un puente, no un puente sentimental sino estratégico. Su conflicto de toda la vida, evitar que Colombia funcionara como una máquina de aplastar al contrario, encontró por fin una razón, práctica compartida. Si seguían divididos, el país se quedaría sin política. Y sin política, lo que queda es fuerza. En 1956 y 1957, mientras el régimen intentaba sostenerse con propaganda y control, se fue formando una salida que parecía una herejía, un acuerdo entre los dos partidos tradicionales para turnarse el poder y frenar la matanza. No era un sueño puro, era un pacto de supervivencia. Y Santos, que había defendido la convivencia cuando era impopular, vio cómo su vieja obsesión se convertía en necesidad nacional. La caída de Rojas Pinilla en 1957 no fue un relámpago aislado. Fue el resultado de una presión acumulada. Protestas, desgaste, rechazo de sectores civiles y una élite política que entendió que el país se les estaba yendo de las manos. Cuando el general se fue, Colombia quedó frente a un dilema: volver a la guerra partidista o inventarse una tregua institucional. La tregua tomó forma en el Frente Nacional, aprobado por plebiscito, alternancia pactada entre liberales y conservadores, reparto de cargos, promesa de desactivar la persecución. Para Santos, aquello fue una victoria y una herida al mismo tiempo. Victoria, porque el país aceptaba, al menos en el papel, que el adversario debía existir. Herida, porque el precio era alto. Cerrar el sistema a otras fuerzas, congelar la competencia, convertir la paz en un acuerdo de cúpulas. Era el tipo de solución que un hombre pragmático puede defender con la razón,
y sufrir con la conciencia. En 1958, con Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional, el tiempo volvió a circular. La reapertura no fue solo un regreso empresarial, fue un símbolo. La palabra regresaba a la calle. Santos, ya mayor, volvió a su escritorio con una mezcla de alivio y gravedad. Había recuperado su herramienta, sí, pero el país que la recibía era otro. La violencia no se borraba con un plebiscito. Había pueblos enteros con cicatrices, familias desplazadas, odios heredados como apellidos. Y entonces llegó otra transformación silenciosa. Santos empezó a convertirse, sin quererlo, en una figura de pasado vivo. Ya no era el hombre del futuro, sino el testigo de una Colombia que había intentado modernizarse, que había ardido, que había pactado. Su voz seguía importando, pero el país empezaba a escuchar otras músicas. La Guerra Fría, la Revolución Cubana, la idea de que la injusticia podía corregirse con fusiles. Mientras el Frente Nacional buscaba estabilidad, en los márgenes crecían nuevas violencias, nuevas insurgencias, nuevas formas de desesperación. Santos lo veía con una tristeza casi clínica. Habían logrado detener una parte del incendio, pero el calor seguía debajo del suelo. La exclusión política, aunque fuera un precio temporal, alimentaba la sensación de que no había puertas para todos. Y cuando no hay puertas, la gente busca ventanas, o las rompe. En lo personal, su vida se fue estrechando. Menos actos públicos, más conversaciones privadas, más cartas, más lectura. Su salud ya no era la de un hombre que podía sostener jornadas interminables, y sin embargo, seguía atento. Como quien no puede dejar de vigilar una casa que ha visto arder, su nombre seguía siendo consultado, citado, invocado, a veces como autoridad, a veces como símbolo de una élite que muchos empezaban a cuestionar. Esa era otra ironía. El hombre que había luchado por la convivencia podía ser leído, por nuevas generaciones, como parte del problema que querían derribar. Pero Santos no se defendía con gritos, se defendía con coherencia. Su legado no era una frase brillante, era una línea sostenida durante décadas. La República se salva con instituciones, no con venganzas. Y esa línea, en Colombia, siempre fue contracorriente. En sus últimos años, el tiempo se volvió un personaje más. No el tiempo del periódico, sino el tiempo biológico. El cuerpo que pide pausa, la memoria que se llena de nombres muertos, la sensación de haber visto demasiado. Aún así, hay algo casi cinematográfico en imaginarlo. Un hombre que había estado en el centro del poder, sentado ahora con papeles, recortes, editoriales, como si intentara ordenar el caos en columnas y párrafos, como si todavía creyera, a pesar de todo, que una sociedad puede corregirse si se mira con honestidad. Eduardo Santos murió el 27 de marzo de 1974. Y la noticia, en un país acostumbrado a tragedias más ruidosas, pudo parecer una nota solemne más, pero su muerte cerraba una era, la de los políticos que creían que el Estado podía modernizarse sin romperse, que la prensa podía ser un contrapeso y no un trofeo, que el adversario debía ser escuchado aunque doliera. Su herencia quedó repartida en varias capas, como una ciudad construida sobre otra. Está el presidente que intentó mantener a Colombia estable en un mundo en guerra. Está el editor que pagó con fuego y clausura el precio de no arrodillarse ante el autoritarismo. Está el negociador indirecto de una salida imperfecta que evitó, al menos por un tiempo, que el país se desangrara en una guerra abierta entre partidos. Y está, también, la sombra inevitable. El Frente Nacional, con su paz pactada, dejó fuera a muchos y abrió otras grietas que el país seguiría pagando. Pero si hay una imagen final que lo resume, no es la banda presidencial ni una estatua. Es una imprenta que vuelve a encenderse después de la clausura. El ruido de las máquinas, el olor a tinta, el papel saliendo caliente, como si la palabra regresara del exilio. Santos entendió algo que pocos entienden hasta que lo pierden. Cuando un país deja de discutir, empieza a disparar. Y él, con todas sus limitaciones y contradicciones, pasó la vida intentando que Colombia discutiera un minuto más, antes de que el siguiente disparo lo volviera irreversible.